Vamos a estudiar esta función. Vamos a estudiar y representar esta función. F de x igual a menos x al cuadrado menos 3x menos 2. Bien, este tipo de funciones, que son cuadráticas, que son x elevado a 2, x al cuadrado, este tipo de función son parábolas, ¿vale? Son parábolas, son de este tipo o son de este tipo. Bien, ¿cuándo es de un tipo y cuándo es de otra? Lo primero que tenemos que ver aquí son los coeficientes. Recordad que el coeficiente de x al cuadrado aquí es menos 1, ¿vale? Porque si no hay ningún numerito es porque aquí hay un 1, es menos 1. El coeficiente de x es menos 3 y el menos 2 es el término independiente, el que no lleva x. Este tipo de ecuación o de función son de este tipo, x al cuadrado más bx más c igual a 0. Recordad estas ecuaciones, ¿vale? Donde a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de la x y c es el término independiente. Pues en esta función a es menos 1, ¿vale? Coeficiente de x al cuadrado, b es menos 3, coeficiente de la x, y c es menos 2, que es el término independiente. Ahora observamos, en este tipo de funciones, cuando a es negativa, cuando el coeficiente de x al cuadrado es negativo, es de este tipo de función, ¿vale? Es convexa. Y cuando la a es positiva, esto es cuando a es negativa. Y cuando a es positiva, es cóncava, ¿vale? Normalmente en secundaria, en bachillerato, se dice así, cóncava y convexa. Bien. Lo importante es saber si así para mí es cóncava, pues pone esto y pone que es cóncava. Para mí así es convexa, pues pone esto y es convexa. Bien. Aquí observamos la a es negativa. Por tanto, si la a es negativa, esta función va a ser de este tipo, ¿vale? Esta función f de x va a ser así. Ya, eso es un dato que tenemos solamente con ver la función. Vamos a hallar el vértice. Lo primero que hallamos es el vértice. El vértice de una función cuadrática, ¿cómo se halla? El vértice es un punto, ¿vale? Es un punto de la función con coordenada x y coordenada y. La coordenada x del vértice se halla con la forma menos b partido de 2a. Sabemos quién es b y sabemos quién es a. Por tanto, la coordenada x del vértice se halla menos b. ¿Quién es b? b es menos 3. ¿Vale? Menos b. b es menos 3. Cuidado con los signos, ¿vale? Partido de 2a. ¿Quién es a? a es menos 1. La coordenada x del vértice menos menos 3. Este menos cambia de signo. Ahora que dentro del paréntesis, 3 positivo y 2 por menos 1 es menos 2. La coordenada x del vértice es menos 3 medios. Bien, ya tengo que el vértice tiene por coordenada menos 3 medios y otra coordenada, que es la que tengo que hallar. Como el vértice pertenece a esta función, pues la coordenada y del vértice será el valor que toma la función cuando x vale menos 3 medios. Claro, porque el vértice forma parte de la función. Por tanto, la coordenada y del vértice será lo que vale la función en menos 3 medios. F en menos 3 medios. Sustituimos. Menos x al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. Donde está la x, yo pongo ahora menos 3 medios. Para ver qué valor toma la función en x igual a menos 3 medios. Menos 3 por menos 3 medios, menos 2. F de menos 3 medios es igual a menos 3 medios al cuadrado es menos por menos más, y 3 medios por 3 medios es 9 cuartos. Y el menos se le pone delante, ¿vale? Menos 3 medios al cuadrado es 9 cuartos, pero el menos está aquí, ¿vale? Yo quito el paréntesis haciendo el cuadrado de esto, pero después el menos se lo tengo que poner. Y ahora, menos 3 por menos 3 medios, menos por menos más. ¿Y cómo se multiplica un número por una fracción? Numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí no tiene nada del denominador, le podemos poner un 1. Sería 3 por 3, 9. Y 1 por 2, 2. Y el menos 2, que está ahí. Vamos a hacer esta suma.
f de menos 3 medios igual a menos 9 partido de 4 más 9 partido de 2 menos 2. Le ponemos un 1 aquí, ¿vale? Tener 1 o no tener 1 es lo mismo, pero le ponemos un 1 porque vamos a sacar el mínimo con múltiplo de 4, 2 y 1, que es 4. Y ahora, 4 entre 4 a 1, 1 por menos 9, menos 9. 4 entre 2, 2, 2 por más 9, más 18. Y 4 entre 1 a 4, 4 por menos 2, menos 8. F de menos 3 medios es, abajo tengo un 4, y tengo menos 9 más 18, esto es más 9. Más 9 menos 8 es 1 positivo, un cuarto. Pues nuestra coordenada y del vértice es un cuarto. Ya tengo mi vértice. El vértice está situado en x menos 3 medios y un cuarto. Bien, borro aquí. Dejo apuntadito aquí el vértice. Y ahora vamos a empezar el estudio. El estudio de la función vamos a estudiar. Primero, vamos a estudiar el dominio de la función. O sea, los valores de x que me hacen real esta función. Después vamos a estudiar la continuidad. Después vamos a estudiar la simetría. Recordad que era par cuando f de x era igual a f de menos x y era impar cuando f de menos x era igual a menos f de x. Par quiere decir que era simétrica respecto al eje y, ¿vale? Respecto al eje y, tenemos el eje y, este es x y este es y, es simétrica respecto al eje y. Esto es simetría par. Y simetría impar, esta era cuando era simétrica respecto a origen de coordenadas. ¿Vale? Por ejemplo, algo que sea así. ¿Vale? O más o menos. ¿Vale? Simétrica respecto al origen de coordenadas. Eso era impar. Después vamos a estudiar el corte con los ejes. Con el eje x cortaba cuando f de x era igual a 0, ¿vale? Igualamos esto a 0 y resolvemos la ecuación, ¿vale? De esta función igualada a 0. Y con el eje y era el valor que toma la función en 0, f de 0, que te podía dar un número, ¿vale? Cuando f de x era igual a 0, era el corte con el eje x y el corte con el eje y cuando la función vale 0, cuando la x es 0. Bien, ¿qué más vamos a estudiar? Corte con los ejes, después vamos a estudiar el signo de la función, ¿vale? El signo de la función. Después vamos a estudiar el crecimiento y máximos y mínimos. Y ya después de todo esto lo vamos a representar. Hacemos nuestra tablita de valores, ponemos los puntos en los ejes cartesianos y la representamos. Pues vamos a ello. Vamos a empezar por el dominio. Borro. Y venga, empezamos por el dominio. A ver, el dominio de una función es aquellos valores de x que hacen que esta función exista. En la recta real, este tipo de función, como no tiene denominadores y no tiene raíces cuadradas, cualquier x que le metáis de la recta real aquí te va a dar otro numerito, ¿vale? Le podéis meter el menos 1, el menos 2, el menos 1000, el número pi, el número el que queráis. Cualquier valor que tome la x aquí te va a hacer real la función. Por tanto, el dominio de este tipo de funciones, el dominio es todo R, todos los números reales. O sea, el dominio de f de x es desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un infinito un poquito desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Toda la recta real. Y la continuidad
Pues también es todo R. La continuidad de f de x es desde el menos infinito hasta el más infinito. Este tipo de función la podemos dibujar desde el menos infinito hasta el más infinito sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Porque no hay ninguna discontinuidad. O sea, si usted empieza de menos infinito a darle valores a la x, no hay ningún punto que tenga una discontinuidad. Es continua siempre. Para el menos 1000, el menos 100, el 10, todos los números, hasta llegar 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, todos los números de la recta real, esta función va tomando valores que hacen que sea continua, ¿vale? No hay ninguna discontinuidad. Bien, ahora vamos a ver la simetría. Simetría. Para ellos tenemos f de x, que es, mejor dicho, menos x al cuadrado, menos 3x menos 2. Vamos a ver quién es f de menos x, ¿vale? ¿Dónde está la x? Yo pongo un menos x, menos x al cuadrado, menos 3 por menos x menos 2, f de menos x es igual a menos x al cuadrado, menos x por menos más, y x por x al cuadrado. ¿Vale? Esto si obvias el menos x al cuadrado es x al cuadrado, pero el menos lo tienes que poner después. ¿Vale? Tú elevas menos x al cuadrado, te da x al cuadrado, pero el menos está delante. Y ahora, menos 3 por menos x, menos por menos más, y 3 por x, 3x. Y menos 2. Esto es f de menos x. Y menos f de x es multiplicar por menos 1 a cada término de la función. Menos 1 por x al cuadrado es x al cuadrado positivo, porque es menos 1 por menos x, menos por menos más, y 1 por x al cuadrado, menos 1 por 3x, es menos por menos más, y 1 por 3x es 3x, y menos 2 por menos 1, menos por menos más, y 2 por 1 es 2. ¿Vale? Cambio de signo, multiplico menos 1 por menos 1, que va a término de la función. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos, esta es la f de x, esta es menos f de x, y esta es f de menos x, y esta es menos f de x. Como ninguna de estas tres son iguales, ni esta es igual a esta, ¿vale? Porque aquí un más 3x que un menos 3x, no tiene simetría par, y f de menos x no es igual a menos f de x, porque aquí un menos x al cuadrado, aquí un más x al cuadrado, ¿vale? Aquí sí hay un más 3x, pero aquí hay un menos 2 y aquí un más 2, no son la misma, por tanto no tiene simetría. Esta función no tiene simetría, ¿verdad? Por ahí. No tiene simetría. ¿Bien? Venga, pues vamos a seguir. Voy a borrar para seguir aquí y ahora vamos con el corte con los ejes. Bien. Voy a cambiar de rotulador. Bien, ahora corte con los ejes. Bien. Con el eje X. ¿Era cuándo? Cuando f de x era igual a 0. O sea, cuando menos x al cuadrado menos 3x menos 2 es igual a 0. Al final resuelve esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Esta ecuación se resuelve con la fórmula x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Voy a coger otra vez negro porque este pinta poco. Bien. Punto y coma. X igual a menos b. ¿Quién es b? b es menos 3. Menos b. Más menos raíz cuadrada de quién? De b al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a es menos 1. Y por c, y c es menos 2. Todo ello dividido entre 2 por a, que es 2 por menos 1. X igual a menos 3, menos es más 3,
que menos cambia de signo a lo que hay dentro del paréntesis, más menos. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, menos por menos más, y 3 por 3 es 9. Y ahora, menos 4 por menos 1. Menos 4 por menos 1 es menos por menos más, y 4 por 1 es 4. ¿Vale? Esto es 4. Y 4 por menos 2, más por menos menos, y 4 por 2 es 8. Menos 8. ¿Vale? Menos 4 por menos 1, menos por menos más, y 4 por 1, 4. Y 4 positivo por menos 2, más por menos menos, y 4 por 2, 8. Partido de 2a, 2 por menos 1, que es menos 2. ¿Qué tengo aquí? Tengo 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8, que es 1, partido de menos 2. Por tanto, tengo que x es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 1, que es 1, partido de 2. Y de aquí dos soluciones. 3 más 1 partido de menos 2 y 3 menos 1 partido de menos 2. 3 más 1 es 4, 4 entre menos 2 es menos 2, y 3 menos 1 es 2, 2 entre menos 2 es menos 1. Por tanto, esta función corta a mi eje x en el punto donde, lo pongo aquí, corte con el eje x en el punto menos 2, 0 y menos 1, 0. Bien, pues aquí ya tengo el vértice, ya tengo el corte con el eje. Además que tiene sentido. ¿Por qué? Observad. Esta función hemos dicho que es de este tipo, ¿vale? Que es de este tipo. Y el vértice está aquí, ¿vale? Bueno, lo hago aquí. Esta función es de este tipo, porque la A es negativa. Y el vértice está aquí arriba, ¿vale? Este vértice está aquí. Y el vértice tiene coordenada ahí un cuarto. O sea, un cuarto es positivo. Si la coordenada ahí es positiva, es porque está por encima del eje X, ¿vale? Si este es el eje X, y esto es este es el vértice tiene altura un cuarto coordenada ahí, un cuarto por encima del eje X. Y como de este tipo, lo normal es que corte en dos puntos al eje X. Como hemos corroborado aquí, que corta en dos puntos, en menos 2, 0 y menos 1, 0. ¿Vale? Por ahora tiene pinta de que vamos bien, ¿vale? La función de este tipo, el vértice está por encima del eje X porque la coordenada ahí es positiva, y como va para abajo tiene que cortar el eje X en dos puntos. Por ahora me ha dado 2 puntos. Por ahora tiene pinta de que vamos bien. ¿Vale? Borro y hallo el corte con el eje Y. Corte con el eje Y. Era en f en 0. Y me tiene que dar un numerito. O sea, cuando el x vale 0. F en 0, ¿quién es? Es menos 0 al cuadrado, donde está la x pongo un 0, menos 3 por 0, menos 2. 0 al cuadrado es 0, menos 3 por 0 es 0, y me queda menos 2. El corte con el eje Y es el 0 menos 2. Y observad, en este tipo de función, siempre el corte con el eje Y es la coordenada 0 y el valor del término independiente. Pues claro, cuando coges la x0, esto se anula y te queda el menos 2. Corte con el eje Y, 0 menos 2. Vale, ahora ya tenemos el corte con los ejes, tenemos el vértice, sabemos que no es simétrica, que tiene dominio en todo R, continúa en todo R. Ahora vamos ya al signo. El signo de f de x. Este es nuestro punto 5, creo. Bien. Para el signo, para saber si es positiva o negativa, una función es positiva cuando va por encima del eje X y es negativa cuando va por debajo del eje X. Para saber el signo tenemos que hacer referencia a los puntos de corte en el eje X. O sea, tenemos aquí el punto corte en el punto menos 2 y en el punto menos 1. Si es continua y domino todo R, yo voy desde el medio infinito dibujándola y corta en el menos 2 al eje X. Si voy dibujando y corta en el menos 2 en el eje X, a la izquierda del menos 2 y a la derecha del menos 2 tendrán signos diferentes. ¿Vale? Porque si por aquí es positiva, este es el eje X, y aquí es negativa, si yo voy dibujándola, mi función como sea, y hay un corte aquí,
quiere decir que aquí tiene un signo y aquí tiene otro. Lo mismo, voy para acá y corto aquí, porque como es continua, aquí tiene un signo y aquí tiene otro. Yo tendré que mirar el signo de mi función, como tienen dominio en todos los reales, pues en este caso veo el signo de mi función alrededor de los cortes al eje X. Bien, me voy al primero, al menos 2, y miro un punto a la izquierda del menos 2. Cualquiera, por ejemplo, voy a ver f en menos 3. A ver, en menos 3, ¿cuánto vale la función? Si es positiva o es negativa. Observar eso. Eso ya está dando mucha información. Teóricamente, a la izquierda del menos 2, la función es negativa. Vamos a corroborarlo. F en menos 3. Cuando la x vale menos 3, menos 3 al cuadrado. Menos 3 por x igual a menos 3. Donde está la x, yo pongo un menos 3. Menos 2. F en menos 3, ¿quién es? Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Pero este menos lo hace negativo. Menos 9. ¿Vale? Me olvido este signo. Menos 3 por menos 3 es menos por menos más. Y 3 por 3 es 9. Pero este signo menos lo pongo aquí. Y ahora, menos 3 por menos más. Y 3 por 3 es 9. Y menos 2. F en menos 3 es menos 9 más 9 se va y te queda menos 2. Es negativa. A la izquierda del menos 2 es negativa. Bien. Ahora, un punto entre el menos 1 y el menos 2. Bueno, ya lo tengo, porque entre el menos 1 y el menos 2 está el menos 3 medio, que es menos 1 medio, que está aquí justamente en medio. Y el signo del punto que está aquí en medio entre el menos 1 y el menos 2 es un cuarto, que es positivo. Ahí no hace falta que lo calculemos porque ya lo tenemos aquí. Y ahora un punto a la derecha del menos 1, por ejemplo, el 0. Voy a tomar f en 0, pero f en 0 también lo tengo, que me da menos 2. Por tanto, aquí es negativa. Bien, ya he calculado. El corte con los 6, punto. El signo de la función a la izquierda del menos 2, que me ha dado negativa. El signo de la función a la derecha del menos 2, me ha dado positiva, que coincide con la izquierda del menos 1, positiva. Y a la derecha del menos 1 me ha dado negativa. Pues yo ya estoy autorizado a decir que f de x es positiva. ¿Dónde es positiva? En el intervalo menos 2, menos 1, ¿vale? En este intervalo. Y f de x es negativa en el intervalo desde menos infinito hasta el menos 2, unión menos 1 más infinito. Es negativa desde el menos infinito hasta el menos 2 y después desde el menos 1 hasta el más infinito. Y lo dejamos así, ¿vale? Y ya está perfectamente estudiado el signo de f de x. Bien, borro y ahora calculamos el crecimiento. Ahora, crecimiento. Crecimiento, máximos y mínimos de la función. Para el crecimiento vamos a observar el vértice, que es el punto menos 3 medios, un cuarto. ¿Vale? Yo ya sé que mi función, aquí está el menos 2, aquí está el menos 1, que aquí es negativa, que aquí es positiva y que aquí es negativa. Yo casi puedo asegurar que mi función, si es negativa y pasa a positiva, aquí va creciendo, y si es positiva y pasa a negativa, aquí va decreciendo, ¿no? Porque algo que viene negativo y se convierte en positivo es porque va creciendo, y algo que está en positivo y se convierte en negativo es porque va decreciendo. Bien, muy bien, yo lo sé, pero además lo vamos a demostrar. Y lo vamos a demostrar con la tasa de variación media. Recordad que la tasa de variación media, voy a poner este color a ver si pinta ahora, la tasa de variación media de f de x en un intervalo a b, ¿quién era? Era f en b
menos f en a dividido de b menos a. Se ve, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos a ver. ¿Qué punto cogemos? ¿Qué intervalo cogemos? Bueno, vamos a coger intervalo que ya tenemos los puntos. Aquí sabemos que es el menos 2, 0. Y aquí sabemos que es el menos 1, 0. Pues vamos a calcular el crecimiento de la función en el intervalo, la tasa de variación media de f de x en el intervalo menos 2, menos 3 medios, que tenemos los puntos, ¿vale? Este sería A, este sería B, sería f menos 3 medios, que es un cuarto, menos f menos 2, que es 0, partido de b, que es menos 3 medios, menos a, que es menos 2. Y vamos a ver el signo. Aquí lo que me importa es el signo, ¿vale? Si la tasa de variación media es positiva, es que va creciendo. Y si es negativa, es que va decreciendo. Vamos a ver este signo. Un cuarto menos 0 es un cuarto, positivo. Y menos 3b, menos 3 medios, menos menos 2, este menos menos 2, este menos cambia de signo a este más, ¿vale? Menos por menos es más. Eso sería menos 3 medios más 2. Esto es menos 1,5 más 2, que es positivo. Es más un cuarto. No, más un medio, perdón. Más un medio. Como es positivo entre positivo, esto es positivo. Por tanto, en este intervalo, entre el menos 2 y el menos 3 medios, aquí la función va creciendo. Bien, efectivamente, va creciendo. En el dibujito ya lo tenía y además lo acaba de comprobar con la tasa de variación media. Vamos a ver en un intervalo a la derecha del vértice. Vamos a ver, profesor, es que ya sé que decrece. Bueno, ya sabemos que decrece, pero vamos a demostrarlo con la tasa de variación media. ¿Vale? Vamos a corroborarlo y a sustentarlo. Vamos allá, la tasa de variación media ahora en el intervalo menos 3 medios menos 1. Que sería f en menos 1, que es 0, menos f en menos 3 medios, que es un cuarto, partido de menos 1, b, ¿vale? Menos 1, menos 3 medios. Esto es 0 menos un cuarto es menos un cuarto. Y menos 1 menos 3 medios, este menos menos, esto convierte esto en más, ¿vale? Menos menos, dos menos seguidos, un más. Menos 1 más 3 medios, esto es un medio positivo, porque es menos 1 más 1,5. Menos 1 más 1,5 es 0,5. Es un medio. Y menos entre más, esto es menos. Menos entre más es menos, por tanto aquí decrece. ¿Qué pongo? Puedo poner que f de x es creciente. ¿Dónde es creciente? Desde el menos infinito hasta el menos 3 medios, ¿vale? Hasta aquí. Y f de x es decreciente desde el menos 3 medios hasta el más infinito. Por tanto, si la f de x va creciendo hasta el menos 3 medios y aquí decrece, lo que tenemos aquí es un máximo, es el punto más alto de la función, porque va creciendo desde el menos infinito hasta este punto y desde este punto va bajando hasta el más infinito. Por tanto, yo puedo asegurar, ¿vale?, que lo pongo aquí, que f de x tiene un máximo absoluto, ¿vale? Borramos eso de ahí para que esté más limpito. Esto lo puedo borrar, ¿vale? Y no le eche ustedes para atrás el vídeo. Tiene un máximo absoluto en el punto menos 3 medios, un cuarto, ¿vale? Que coincide con el vértice. Tiene sentido que el vértice aquí sea el máximo absoluto. Si la A fuera positiva, si fuera así, el vértice sería el mínimo absoluto. Bien, pues lo que nos queda es dibujarla.
Bien, pues vamos a dibujarla, ¿vale? Yo ya he cogido aquí, lo he resumido, me he hecho mi ejes cartesianos, eje X, eje Y, y he puesto mi tablita de valores. Estos valores son los que teníamos ya. El menos 3 un cuarto, menos 3 medio, un cuarto, que es el vértice, el menos 2, 0, el menos 1, 0, que es el corte con el eje X. He puesto el 0, menos 2, que es el corte con el eje Y, y el menos 3, menos 2, que es un punto que calculamos antes. Bueno, pues ya solamente me queda dibujarla. Sitúo estos puntos aquí, en mis ejes, ¿vale? Empieza por el vértice. Cuando X vale menos 3 medios, o sea, menos 3 medios está por aquí más o menos, que es menos 1,5, y la X sube un cuarto más o menos por aquí, ¿vale? Este es el punto menos 3 medios y un cuarto, ¿vale? Un cuarto en altura. Este es el vértice. Ahora, es menos 2, 0, menos 1, menos 2, 0, este es el menos 2, ¿vale? Aquí está el menos 2 y altura 0, menos 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, 0, este es el menos 1, ¿vale? No lo he puesto, pero este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 1, el 2, el 3, este es el menos 1, menos 2, menos 3 en el eje Y, este es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en el eje Y, ¿vale? En el eje X, eje Y. Vale, ya tengo estos dos puntos. El menos 3 medio, un cuarto en altura. El menos 2, 0, menos 1, 0. El menos 3, altura menos 2, ¿vale? Cojo el menos 2, el menos 3 y altura menos 2. Este es el otro punto. Y el x0, altura menos 2. Cuando el x vale 0, la y baja a menos 2. Y 1, mis puntos. 1 mis puntos, con cuidadito. Vale, esto sigue para abajo y esto sigue para abajo. Y esta es nuestra función, que corrobora todo lo que hemos estudiado antes. Está por encima del eje X entre menos 2 y menos 1, ¿vale? Dijimos que era positiva entre menos 2 y menos 1. Desde el menos infinito hasta el menos 2 es negativa, y desde el menos 1 hasta el más infinito también es negativa, está por debajo del eje X. Es creciente desde el menos infinito al menos 3 medios, o sea, va creciendo desde el menos infinito hasta X igual a menos 3 medios, y decrece desde el menos 3 medios hasta el más infinito, ¿vale? Para acá es más infinito y para acá es menos infinito. ¿Qué más? El corte con los ejes, el menos 2, 0, menos 1, 0, en el 0, menos 2, con el eje Y. Tiene dominio en todo R, o sea, esto viene desde el menos infinito hasta el más infinito, es continua, venimos dibujándola desde el menos infinito hasta el más infinito, y este es un máximo absoluto, es el punto más alto de la función. Por tanto, todo lo que está aquí corrobora todo esto, no hay ninguna incongruencia, y este es el estudio completo de esta función.